Y bien, como estábamos mencionando, iniciando este capítulo número 4, llamado justamente Jnana Yoga, vamos a compartir imagen desde donde dejamos, ¿sí? La vez anterior. Estuvimos viendo justamente unos versos ligados a este capítulo, donde trabajamos principalmente toda la sabiduría asociada a la comprensión del trabajo con conocimiento, la importancia también de actuar desde una plataforma lo más sabia y saludable posible. Recordemos que en este capítulo 4 hemos visto que la acción, ¿sí? La acción principalmente se divide en 3 categorías. Hay 3 tipos de karma, ¿sí? La primera es karma kanda, que es la acción conforme a las recomendaciones de las escrituras védicas y reglas y regulaciones yógicas, como por ejemplo yama niyama. Estos yama niyama están directamente asociados a lo que es no mentir, no robar, practicar el ahimsa, lo que es la no violencia, ¿sí? La purificación de la existencia propia a través del abandono de la duplicidad, ¿sí? El estudio del conocimiento, la devoción, la sencillez, la satisfacción. Todos estos principios corresponden a los yama y niyamas dentro de lo que es la filosofía del yoga. Y esta es la acción en el plano del karma kanda. Recordemos que karma significa acción. Kanda en este caso que está conectada con un conocimiento. Por eso este tipo de acción, karma kanda, son acciones recomendadas por las escrituras. ¿Por qué? Porque otorgan buenos resultados, ¿sí? Dan los beneficios de las acciones. Luego viene vikarma. Estas acciones son las que no son recomendadas, justamente en el yoga, no son recomendadas en las escrituras védicas porque producen malas reacciones. Recordemos que el término védico, y aquí vemos Vedas, es un término en sánscrito, ¿sí? Veda significa conocimiento, ¿sí? Veda viene de Vit, que es sabiduría, conocimiento, y es la estructura filosófica mediante la cual a nosotros nos llega todo este conocimiento del yoga, ¿sí? Nosotros practicamos yoga, practicamos meditación, realizamos diversas actividades justamente que tienen que ver precisamente con esta sabiduría del yoga, ¿sí? Digamos que el Veda representa la base filosófica y el sustento etimológico mediante el cual todas las técnicas de yoga y de meditación luego son conocidas y practicadas. Por eso, vikarma es el tipo de acción que al generar malas reacciones no son recomendadas en las escrituras. Justamente por esto, porque el resultado de estos actos tiene que ver con el sufrimiento, la ansiedad. Por ello no es recomendado en las escrituras. Y luego viene akarma, que son las obras realizadas para la satisfacción trascendental, en este caso de la divinidad. Y aquí ya entramos más en contacto con lo que tiene que ver con un tipo de acción que no solamente genera un buen karma, o sea, buenas reacciones a futuro, sino también que es el tipo de acción que genera, que purifica el karma pasado, ¿sí? Que purifica las reacciones negativas del karma pasado. Esa es la actividad en el plano de, en este caso como vemos, akarma, ¿sí? Nosotros hemos dejado hasta el verso del Bhagavad Gita, donde, bueno, primeramente se habla cómo liberarse de las reacciones negativas, de las reacciones pecaminosas. Esto es algo bien interesante y bien importante. Cómo liberarse de las malas reacciones a través de la acción. Entonces, aquí se habla de la importancia de actuar con sabiduría y con conocimiento para que tal obrar permite que uno mantenga una inteligencia estable, la inteligencia como justamente el medio mediante el cual razonamos, discernimos, elegimos de la forma más favorable y más benéfica, ¿sí?
Luego, aquí se habla de un punto muy importante, ¿no? Que es que el trabajo, este párrafo justamente, ¿no? El trabajo hecho con conocimiento trascendental y ejecutado como una ofrenda es, junto con sus resultados, absoluto, porque todo trabajo hecho para la trascendencia, para lo divino y también para el beneficio espiritual de todos los seres, no produce karma, no produce malas reacciones y por ende es trascendental. Y esto tiene que ver al punto que vimos antes, que se asocia con akarma. Actividades que van más allá justamente del mérito fruitivo. De alguna manera hay un apego no tanto a la reacción, sino más bien a la acción. Y cómo la acción puede generar buenas reacciones conforme al propósito de la acción, más que a buscar el resultado en sí mismo. Esto tiene que ver intrínsecamente con lo que se conoce como estos pasajes Niskama Karma Yoga, ¿sí? La acción desapegada del resultado. Digamos, acá hay un apego, pero es justamente el apego a la acción virtuosa. Y esta acción virtuosa está ligada a cómo ofrecer, justamente, ¿no? Como decía un maestro espiritual, Siddhasiddha Maharaj, primero ofrezco, luego actúo. Ese es el propósito al que, en el caso que Krishna aquí nos menciona del Bhagavad Gita, nos invita para que actuemos de tal manera que no quedemos sujetos siempre a las reacciones, ¿no? A las reacciones fruitivas. Ese es el propósito principal, ¿sí? Porque al quedar sujeto con la expectativa, podríamos decir, a recibir un logro material, digamos, el proyectar un apego en la reacción hace que generemos una dependencia emocional, ¿sí? Conforme a los resultados que obtengamos de nuestros actos, ¿sí? O sea, si me fue bien, me siento bien, si me fue mal, me siento mal. Digamos que nos quedamos muy sujetos a lo que son los resultados de los actos y esto hace que ignoremos la importancia de actuar con conocimiento, sino que trasladamos justamente nuestra satisfacción conforme al resultante de la acción. Y esto genera de vuelta una dependencia emocional, un excesivo apego a los resultados, que va a estar ligándome a una situación de desequilibrio emocional, de desequilibrio interno. Esto es lo que Krishna está hablando. Por eso la importancia de actuar con conocimiento, conocimiento del ser, conocimiento del karma, conocimiento de las gunas. Es un trabajo diario y es justamente el sustento filosófico de nuestra práctica de yoga, ¿sí? Luego Krishna, y hasta aquí hemos dejado la clase anterior, habla de la importancia del maestro espiritual y la contribución que él mismo genera hacia nuestro avance verdadero, hacia nuestro avance espiritual. Este es uno de los versos, no solo más importantes y más significativos de este capítulo 4, sino uno de los más populares, reconocidos de todo el Bhagavad Gita, ¿sí? El mantra es Tat Vidi Pranipatena Pranipashnena Sevariya Uppayesanti Tinyanam Ñaninas Tattva Darshinaha. La traducción es: tan solo trata de aprender la verdad acercándote a un maestro espiritual, inquiere sumisamente y ríndele servicio. El alma autorizada puede impartirte el conocimiento porque ha visto la verdad. Y acá cuando hablamos de maestro, de maestra, ¿sí? No se restringe a un género, el guru, ¿sí? Es un principio universal que va más allá del género, ya sea masculino o femenino. El punto es que podamos conectar con un guía o una guía de tal manera que en nosotros refleje todo el potencial que queremos alcanzar. Digamos que el rol de la maestra o maestro espiritual es mostrarnos a nosotros todo el potencial que podemos alcanzar y que está personificado en ese ser, ¿sí? En esa persona. Es un ejemplo viviente. Digamos que
el ejemplo en el guru, en el maestro o la maestra, vive más que el precepto. ¿Sí? Eso es lo importante, que el guía espiritual o la guía espiritual lo que nos muestra es justamente todo el potencial que podemos lograr a través de la práctica. Y en todas las áreas de la vida necesitamos la presencia de un maestro o maestra, ya sea desde nuestra etapa preescolar, jardín, primaria, secundaria, universidad, en toda área del conocimiento, siempre necesitamos una guía. De hecho, esto lo aprendemos desde el mismo nacimiento, ¿no? Nuestro primer maestro es nuestra madre, nuestro padre. Entonces, el principio del guru es algo universal y que se aplica en todas las esferas del conocimiento, inclusive dentro de lo que es el conocimiento espiritual. Dame un instante que voy a prender la luz, que se me apagó. Ahora sí. Bien, entonces ahí tenemos estos principios que estamos viendo del Bhagavad Gita, de la importancia del maestro espiritual. Este es un verso muy interesante porque dice, habiendo obtenido el conocimiento real de un alma autorrealizada, nunca volverás a caer en la ilusión. Pues mediante el conocimiento, este tipo de conocimiento, verás que todos los seres vivientes no son sino una parte del Supremo. Ese sentido de unión en la diversidad, unicidad en lo que implica la esencia que constituye a cada entidad viviente. Esta esencia es el alma, esta esencia es la conciencia. Entonces, en cualidad, digamos, cualitativamente, somos todos iguales, tenemos la misma esencia. La naturaleza del alma, en lo que implica el conocimiento del yoga, la sabiduría justamente del Sankhya, está caracterizada por tres características constituyentes. Sat, Chit, Ananda. Sat representa la eternidad, Chit el conocimiento y Ananda la bienaventuranza. Y acá es algo interesante esto porque a su vez estos principios de Sat, Chit, Ananda se aplican, ¿sí? Se aplican a, lo estoy anotando aquí en la transmisión, Sat, Chit, Ananda. Esa es la naturaleza del alma. Sat es eterna, permanente, perenne, Sat. Chit es equipada de pleno conocimiento. Chit significa conciencia, conocimiento, y Ananda es bienaventuranza. Estos tres escalones, escaleras del yoga, están asociados también a prácticas. El aspecto Sat de eternidad es buscado y es logrado por los Jnani Yogis, aquellos que inquieren o buscan el conocimiento. El aspecto Chit, la eternidad, ¿no? El aspecto Chit se asocia a los Ashtanga Yogis, es el camino de los Ashtanga Yogis, que buscan la plena conciencia del ser y de la divinidad a través de la meditación. Y el aspecto Ananda se asocia a la disciplina llamada Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga, o el yoga del servicio devocional, el yoga de la devoción, no solamente despierta Ananda, que es la bienaventuranza, la felicidad, sino también que integra tanto el conocimiento Chit como la eternidad Sat. Por eso el Bhakti Yoga es la disciplina más abarcativa y primordial dentro de la sabiduría del yoga. Bien, ahora vamos a terminar justamente este capítulo número 4, vamos a ir leyendo una serie de significados y versos. Quería leerles aquí un texto muy interesante de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, un gran maestro espiritual de aproximadamente el siglo XVII, un gran bhakti yogi en este caso, que ha comentado de una manera muy, muy vívida, muy inspiradora el Bhagavad Gita, ¿sí? Vishwanath Chakravarti Thakur. Hablando de lo que implica la acción virtuosa y la acción que contamina nuestra existencia. Entonces él dice, si alguien actúa tan pecaminosamente, ¿cómo puede purificarse su corazón? Y sin dicha purificación,
¿cómo puede uno desarrollar conocimiento? Y si ha desarrollado conocimiento, ¿cómo una persona puede actuar de modo impropio? Entonces, si uno, digamos, por la acción viciosa, la acción que nos contamina, y esto no solamente implica acciones externas, sino tipos de patrones de pensamiento y de conducta que nos contaminan, ¿no? Que nos pueden perjudicar, que nos pueden desviar del proceso de la práctica de yoga, como ser la envidia, la crítica destructiva, los recelos, los rencores, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en base a esos patrones de pensamiento, nuestro actuar se puede ver adulterado, sobre todo también si nuestra intención se establece solamente en la gratificación de los sentidos. Entonces vamos a actuar siempre motivados por deseos egoístas y lujuriosos. Entonces, si uno actúa de esta manera, menciona Vishvanachakravarti Thakur, este gurú, ¿cómo puede purificarse nuestro corazón? Y si nuestro corazón no se purifica, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo puede uno desarrollar conocimiento? Esto es interesante. Digamos que el conocimiento despierta en la medida que nuestro ser se purifica. Este es un principio muy interesante, ¿no? En la medida que nos vamos purificando internamente, vamos desarrollando conocimiento, ¿sí? Digamos que una cosa es la consecuencia de la otra. Pero a ver, sin conocimiento no puede haber paz. Y sin paz, esto lo dice Krishna en el capítulo 2, sin paz no hay alegría, no hay felicidad. Entonces es como toda una secuencia progresiva, ¿sí? Si actuamos de una manera tóxica, no va a purificarse el corazón, sino todo lo contrario, va a contaminarse. Entonces la pregunta es aquí, ¿cómo purifico a través de los actos mi corazón? Recordemos que en el corazón reside lo que ya hemos visto en presentaciones anteriores, que es el ser interno llamado Antakarana. Antakarana está representado por tres elementos sutiles: Manas, Buddhi y Ahamkara. Manas es mente, Buddhi es inteligencia y Ahamkara es ego falso. Entonces, mente, inteligencia y ego falso. Estos son los tres constituyentes sutiles que conforman nuestro ser interno, que reside en nuestro corazón. La acción que permite que no solamente el corazón se purifique, cuando hablamos de purificar el corazón, hablamos también de que nuestros sentimientos, nuestros deseos y nuestros pensamientos se vayan transformando, vayan cambiando, tiene que ver principalmente con las acciones, como hemos visto al principio de esta presentación, ligadas al plano de akarma. Acciones que purifiquen el karma pasado, ¿sí? Que purifiquen nuestro karma previo y que también otorguen un karma, digamos, un mérito espiritual. Este mérito recibe el nombre de Sukriti. ¿Sí? Sukriti es como un beneficio, un logro espiritual. Las actividades akármicas son las actividades que corresponden al plano, principalmente, de lo que es el proceso del Bhakti Yoga. Ahora, para practicar dicho proceso es muy importante, primero, tener asociación de practicantes, y que luego de esa asociación podamos ir conectando con referentes más y más avanzados hasta llegar a tener una conexión directa con el maestro o la maestra espiritual. ¿Sí? Que en este caso puede ser un guía tanto iniciador, que te puede dar un nombre espiritual, un proceso, una práctica, como también puede ser un guía instructor. Alguien que te acompañe en tu proceso y te vaya dando diversas herramientas para que progresivamente puedas ir avanzando y practicando de menor a mayor de una manera sustentable, digamos, ¿no? Generando bases materiales y emocionales a nivel conceptual para que uno pueda sostener su práctica y que no sea solamente un impulso. Entonces, la guía espiritual y la asociación es muy importante.
Dentro de lo que es el proceso del Bhakti Yoga, las actividades que hacen que nuestro corazón se purifique, recordemos que si nuestro corazón no se purifica, no podemos desarrollar conocimiento. Sin conocimiento no hay armonía, porque el conocimiento justamente permite que uno actúe inteligentemente. Cuando hablamos de inteligencia hablamos de equilibrio, de ecuanimidad, de saber qué aceptar, qué rechazar, justamente intelegere, de ahí proviene la palabra inteligencia, ¿no? Esto sí, entre esto o aquello. Inter es entre, legere es elegir, escoger o rechazar. Entonces nuestra inteligencia se nutre de conocimiento y este conocimiento va a permitir que uno desarrolle armonía. Y a través de esta armonía va a haber bienestar, va a haber satisfacción, va a haber paz, que es lo que todos buscamos. Va a haber belleza, va a haber encanto. Las actividades que en el plano del Bhakti purifican el corazón tienen que ver principalmente con el canto del mantra, un mantra primordial que es el Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este Maha Mantra es el que nos va a otorgar, el que nos va a brindar justamente bienestar, espiritualidad, trascendencia. Mantra, man viene de mana significa mente, y trayate, que significa liberación. Va a liberar al cuerpo sutil, a este antakarana, de todo tipo de contaminación que genera un obstáculo. Por eso es que el ejemplo que este cuerpo sutil, este cuerpo de conciencia se le da, es al de un espejo, ¿no? Un espejo proyecta lo que se posa frente al mismo. No tiene una imagen, pero no tiene, tiene forma, pero no tiene imagen propia el espejo, ¿sí? El espejo funciona como un fractal, proyecta lo que está frente a él. Entonces se explica en el Sankhya Yoga que nuestra conciencia es como un espejo. Ahora, si este espejo está cubierto de polvo, todo lo que se pose frente a él no va a verse claramente, no va a poder expresarse plenamente. De la misma manera, por eso es que todo lo que se posa en nuestra mente, en nuestra conciencia, se va a reflectar hacia afuera en forma de palabras y de actos, ¿no? Si ponemos frente al mismo polvo acumulado de recelos, ira, codicia, avaricia, envidia, etc., lo que vamos a proyectar va a ser todo muy difuso, muy conflictivo, ¿no? Nos va a ofuscar. En cambio, si limpiamos ese espejo de la mente y la conciencia, lo que proyectemos a través de nuestra mente va a ser nuestra conciencia, nuestra hasta incluso pureza del corazón. Pero como toda limpieza requiere de elementos que hagan a que este espejo pueda limpiarse de una forma progresiva. Se necesita de elementos. El Maha Mantra es uno, la acción virtuosa es otra, con conocimiento, y esto es lo que estamos viendo en este justamente capítulo número 4, por eso es tan importante, ¿no? Y el mismo se llama Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento, ¿no? Más adelante, en los versos 37, 38 y 39, Krishna menciona la fuerza purificadora y liberadora del conocimiento trascendental. Y aquí aparecen estos versos. Vamos a leer el verso 37. Krishna acá empieza a glorificar el conocimiento. Esto es muy interesante, ¿no? Recordemos que Krishna es el maestro de maestros del yoga, es la referencia principal en lo que es la sabiduría védica, ¿no? El compilador y conocedor de los Vedas. Y Krishna dice: oh Arjuna, tal como el fuego abrasador convierte la leña en cenizas, así el fuego del conocimiento reduce a cenizas, ¿sí?, todas las reacciones de las actividades materiales. Así como el fuego abrasador convierte la leña seca en cenizas, así mismo el fuego del conocimiento, ¿no?, quema, por decirlo así, reduce, ¿sí?,
todas las reacciones pecaminosas, ¿sí? Todas las malas reacciones que tienen que ver, como decíamos antes, ¿no? con bloqueos, obstáculos para nuestro proceso y nuestra práctica espiritual. Dame un segundito, que tengo aquí. Ahora sí. O sea, el fuego del conocimiento reduce las reacciones de las actividades materiales. O sea, reacciones negativas, a eso se refiere. Y en el verso 38, Krishna dice, presten atención aquí, no hay nada tan sublime y puro en este mundo como el conocimiento trascendental. Tal conocimiento es el fruto maduro de todo el misticismo, y aquel que lo ha alcanzado disfruta su debido tiempo del yo que está dentro de sí mismo. Entonces, en este mundo material, falible, transitorio, no hay nada tan puro y tan sublime como el conocimiento trascendental. Y este conocimiento es el fruto maduro de todo misticismo. Aquel o aquella que lo ha alcanzado disfruta su debido tiempo del yo, del ser, que está dentro de sí mismo. Digamos que ahí es cuando experimentamos verdadera satisfacción. En este mundo la satisfacción se quiere lograr o alcanzar a través del disfrute material, a través de hacer ciertos arreglos y ajustes para gratificarnos más de los sentidos. Entonces proyectamos nuestra satisfacción conforme a cómo obtenemos beneficios a través de nuestros actos, beneficios materiales, ¿no? Disfrutes sensoriales. Pero lo que Krishna está mencionando acá es que lo que nos va a otorgar verdadera satisfacción, de vuelta, no es tanto el resultado de la acción, sino la acción hecha con conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, hablamos de un tipo de sabiduría que integra tanto al ser dentro de su estructura material, como también psíquica, mental, emocional y espiritual. Y eso es el Bhakti Yoga. Y eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de toda esta obra y de todos estos versos que estamos estudiando. Seguimos. Krishna dice, una persona determinada que está absorta en el conocimiento trascendental y que subyuga sus sentidos, pronto alcanza la paz suprema espiritual. Repito, una persona determinada que está absorta en el conocimiento trascendental y que subyuga sus sentidos, ¿no? Que los controla significa, ¿no? No que los reprime, sino que puede controlar sus sentidos, pronto alcanza la paz espiritual. Acá en este verso hay algo importante, que es que una persona determinada, ¿no? Que está absorta en el conocimiento trascendental y que subyuga sus sentidos. Cuando hablamos de controlar o subyugar los sentidos, no estamos hablando de reprimirlos, ¿sí? No estamos hablando de, por decirlo así, de anularlos, digamos, de bloquear todo tipo de acción que nos genere satisfacción en el plano material. No, lo que se refiere aquí es actuar de tal manera que los sentidos se ocupen en acciones virtuosas para que a través de los sentidos nuestra conciencia se purifique. Ahora, hay un término también importante en este verso que es una persona determinada y que está absorta en el conocimiento trascendental. La palabra determinado en el yoga se asocia mucho a Dhairyat, que es un término en sánscrito que significa paciente. Y se traduce también como actuar constantemente a pesar de los obstáculos. Entonces, los obstáculos internos o externos que pueden venir en nuestra vida para practicar un proceso espiritual y aplicar justamente la práctica espiritual en nuestra vida cotidiana, estos obstáculos van a llegar, ¿sí? Van a venir en forma de deseos, en forma de desánimos, pero lo importante aquí es cómo poder trascenderlos, subyugarlos, o mejor dicho, controlarlos, ¿sí? A través del conocimiento y de la práctica propia. Digamos que la práctica es el campo de entrenamiento mediante el cual nosotros podemos
aplicar el conocimiento. Así como, por ejemplo, cuando estudiamos una carrera universitaria, un terciario, un curso, todos los conceptos y teorías tienen como propósito después llevarlos a un campo práctico, y en ese campo práctico vamos a poder experimentar el logro de nuestro estudio y nuestro conocimiento. Tiene que haber teoría, pero para que la teoría cumple su propósito y haga a que podamos avanzar en dicho conocimiento, necesitamos aplicarla. Y la práctica es fundamental para ello. La práctica es lo que va a funcionar como de medición en lo que respecta a qué tanto entiendo y conozco esa materia o esa área que yo quiero desarrollar. La práctica es muy importante. También lo es el examen, también lo es la prueba, ¿no? La prueba, el examen, en términos académicos, viene a medirnos también qué tanto yo conozco, qué tanto he aprendido, lo que he recibido, ¿no? En forma de conocimiento. Entonces, el conocimiento al que se refiere Krishna es el que nos tiene que impulsar a practicar. Porque sin práctica, sin volvernos nuestro propio laboratorio experimental a través de lo que vamos practicando, es muy difícil que podamos realizar esta sabiduría a la que nos invita este conocimiento. Todo conocimiento tiene un propósito, en particular, según el conocimiento y según el área de estudio. En este caso, el conocimiento del Bhagavad Gita y del yoga, del Bhakti Yoga, ligado por supuesto al Bhagavad Gita, tiene el propósito de que podamos despertar autoconocimiento, el conocimiento del ser y del yo, y a través de ello, sabiduría y felicidad, bienestar. Pero requiere este conocimiento de bases conceptuales que permitan que mi práctica sea sostenible, porque yo no puedo saber quién soy si no actúo conforme a mi propia naturaleza. ¿Sí? El accionar que indica mi propia naturaleza me va a permitir realizarme a mí mismo, me va a permitir conocerme. No alcanza con pensar o decir soy un alma espiritual. Yo debo tratar de actuar como un alma espiritual. ¿Se entiende? Ese es el propósito justamente del yoga, del Bhakti Yoga. Actuar en el plano, en la plataforma del alma. Y esto implica ajustes. Y de vuelta, esto lo vamos a ver principalmente este accionar en el capítulo 5, que conjuga tanto la acción como el conocimiento. Y el verso número, el siguiente verso que vamos a analizar tiene que ver con, justamente aquí vemos un título, ¿no? Las almas que dudan del conocimiento, se explica que caen o sufren las consecuencias de la ignorancia. ¿Qué dice Krishna aquí en este verso 40? Las personas que ignoran la importancia del conocimiento divino o trascendental, que dudan de las escrituras reveladas, no alcanzan la conciencia superior. Para el alma que duda, no hay felicidad, ni en esta vida ni en la siguiente. Este es un punto bien interesante, ¿no? Porque digamos que la duda no es algo malo en un punto. No es que Krishna absolutiza acá a la duda, digo, como algo negativo, ¿sí? La duda justamente es el principio que nos permite inquirir, que nos permite investigar, que nos permite también analizar las cosas. Tampoco es que yo tengo que aceptar todo ciegamente. No se está hablando de esto aquí. Ahora, llega un momento que, si bien la duda cumple su función, no podemos depender de la duda, porque esto genera un estado permanente de, digamos, incertidumbre, falta de certeza. Y sin certidumbre, sin certeza, vamos a estar moviéndonos en un constante ámbito de sospecha. Y cuando hay sospecha, hay parálisis. La duda y la sospecha genera represión. No puedo confiar, no puedo creer. Entonces voy reprimiéndome. Esto tiene que ver en el plano del conocimiento del yoga, internamente, constantemente.
¿Qué significa reprimirnos internamente? Significa dudar de nuestra propia capacidad, no confiar en nuestra propia naturaleza y capacidad para realizarnos como sabios. Eso es dudar. Esta incertidumbre luego se vuelve como baja autoestima, falta de confianza, de coraje, de valor, de determinación. Por eso la palabra que también se aplica y se utiliza en sánscrito para la determinación, o mejor dicho, la fe, es nishta. Nishta significa fe firme, pero esta no es una fe como algo esperanzador, o como una creencia de que eso puede llegar a ser así. Este tipo de fe representa una certidumbre que nos permite determinarnos, ¿sí?, en esa área particular o en ese conocimiento y logro en particular al que nos invita ese saber. El principio de la fe primero se debe aplicar a uno mismo. Creer, fe es creer. Es creer. Generalmente nosotros creemos en lo que es objetivo, en lo que es visible, palpable, tangible, ¿no? Ahora, como diría Principito, lo esencial es invisible a los ojos y hay cosas en las que creemos pero que no necesariamente son objetivas, son visibles, por ejemplo la mente. Nosotros no podemos ver la mente de la otra persona, ni su conciencia, pero sabemos que tiene conciencia y sabemos que tiene mente porque la autopercibimos en nosotros a la misma mente y conciencia. Entonces, de la misma manera, el alma y ese aspecto trascendental que nos constituye quizás no es autopercibido de una manera directa y eso hace que haya un cierto estado de incertidumbre acerca de nosotros y acerca de los otros en relación a la espiritualidad de cada uno. Y esto se traslada también a la divinidad. Ahora, si nosotros pudiéramos percibir y sentir esta espiritualidad, esta naturaleza intrínseca que nos constituye, naturalmente esta esencia se va a trasladar a los otros. Esta creencia y este trato hacia el otro va a ser en esa frecuencia también como seres espirituales, no solamente como objetos o personas materiales con su ego en particular, sino también desde una concepción más integradora, más universalista. Entonces, Krishna dice en este verso, ¿no?, para una persona que duda, que no cree, ¿sí?, no hay felicidad, ni en esta ni en la siguiente vida. ¿Por qué? Porque el creer en uno mismo y el sentirse a uno mismo como un ser espiritual, esto es en las palabras de Krishna y de todo el conocimiento védico, implica un cultivo, un desarrollo muy satisfactorio, de mucha felicidad, de mucho ananda, equilibrio, bondad. Entonces no vamos a contemplar el medio ambiente como algo enemistoso. Y esta bondad, este equilibrio, esta felicidad se traduce como el término en sánscrito sama. Sama. Sama significa ecuánime en sánscrito. Y de ahí viene justamente de la conjugación de sama y de di el término samadhi, que es la meta del yoga. Samadhi. Vamos a analizar en conjunto estas dos palabras. Sama es ecuanimidad. En el Bhagavad Gita se dice que una persona ecuánime se caracteriza por tener un trato favorable hacia todos los seres. Respeta la naturaleza, el medio ambiente, a las personas, a los animales, insectos, aves. Tiene un vínculo generoso y afectuoso con todo lo que lo rodea y esto hace que sea ecuánime, que sea equilibrado, que siempre tenga una buena disposición hacia los demás. Esa es la característica de Sama, de la ecuanimidad. Es bien interesante, ¿no?, la definición que se da en el Bhagavad Gita. Y esta ecuanimidad nos va a conducir al Samadhi, que es la plena absorción del ser, la plena realización espiritual. La palabra di en sánscrito, podemos borrar una D, ¿no?, puede ser solamente di, se refiere a inteligencia. Samadhi. Di significa inteligencia. Hemos analizado el término Buda, ¿no? Bu viene de luz o iluminado y Di, Buda viene de Budi, ¿no?
significa inteligencia. Una inteligencia ecuánime que hace que el ser, la conciencia, la mente se ilumine. Ese es el término, de ahí viene el término Buda, por eso se dice el iluminado, pero él se ilumina a través de su inteligencia. De la misma manera, Samadhi es aquella ecuanimidad que, practicada de una manera inteligente, razonada, sabia, permite que nos iluminemos. Pero este Samadhi tiene que estar dotado de conocimiento. Digamos que no hay ecuanimidad sin conocimiento. Entonces, las almas que dudan del conocimiento no alcanzan la conciencia superior porque no pueden despertar plenamente su inteligencia espiritual, su inteligencia emocional. ¿Sí? Entonces Krishna a todo esto recita un verso maravilloso, ¿no? Que es el verso 41, que dice, uno de los que más me inspiran a mí. Krishna dice, por lo tanto, aquella persona que ha renunciado a los frutos de su acción, cuyas dudas son destruidas por el conocimiento trascendental y que está situada firmemente en el yo, no es atada por las obras. De vuelta, aquella persona que ha renunciado a los frutos de su acción, cuyas dudas son destruidas por el conocimiento trascendental y que están situadas firmemente en el yo, no es atada por las obras o conquistador de riquezas. O sea, no queda sujeta a las reacciones materiales, se libera de todo tipo de reacciones negativas. ¿Por qué? Porque esas dudas han sido destruidas por el conocimiento. Pero de vuelta, para yo creer, acá viene, este es el punto, ¿no? Para yo creer en el mensaje del Bhagavad Gita y poder practicarlo, requiero de razonarlo también. ¿Se entiende? De verle su lógica y en el caso de que tenga dudas, hacer preguntas, inquirir, resolverlas y también hasta incluso inquirir el por qué quizás no tengo atracción por cultivar este conocimiento. ¿Por qué no quiero conocer acerca del yo? ¿Qué es lo que a mí me motiva a alejarme de mi propia naturaleza? Estas son preguntas muy interesantes porque a veces confundimos el yo con el cuerpo. Y ese es uno de los síntomas característicos de la ignorancia. La ignorancia se caracteriza por un estado de confusión entre el sujeto y el objeto. El sujeto es la conciencia, es el que observa, el alma. La conciencia como síntoma del alma. Y el objeto es el cuerpo. Entonces, ¿qué nos lleva a actuar de una manera equívoca a este respecto? ¿No? Son preguntas muy interesantes. Krishna en el verso 42 dice, por lo tanto, las dudas que han surgido en tu corazón, debido a la ignorancia, habrán de ser cortadas con el arma del conocimiento. Armado con el yoga, o Arjuna, descendiente de Bharat, levántate y lucha. Recuerden que Krishna le está hablando a Arjuna y a través de Arjuna nos está hablando a nosotros. Por lo tanto, las dudas que han surgido en tu corazón debido a la ignorancia deben ser cortadas por el arma del conocimiento. Por eso, otro nombre que se le da al conocimiento es Shastra. Aquí está, ¿no? La S y la A primera se pronuncian como Shastra, Sastra, que también significa espada, que viene a cortar con la ilusión, con aquello que nos cubre el velo de la conciencia, del conocimiento. Entonces, las dudas que surjan o que hayan surgido en tu corazón deben ser cortadas con el conocimiento, deben ser disipadas por la sabiduría. Digamos que la ignorancia no es sino la ausencia del conocimiento. Donde hay conocimiento no puede haber ignorancia. La ignorancia no cubre el conocimiento. Solamente se manifiesta la misma tal como la oscuridad, ¿no? La oscuridad se manifiesta cuando no hay más luz. No es que la oscuridad puede tapar la luz del sol. Es solamente cuando el sol se retira que se hace de noche. Y es cuando aparece que se hace de día. La oscuridad depende del sol. ¿Se entiende? No tiene identidad propia. Lo mismo en la ignorancia. La ignorancia es una elección que tomamos nosotros. No es que la ignorancia viene hacia nosotros, sino que nosotros adoptamos una postura en la cual quizás no queremos cultivar conocimiento, sabiduría, y esto hace que prevalezca otro tipo de conocimiento que no nos
despierta una sabiduría, sino que despierta otro tipo de tendencias. Y la ignorancia es interesante analizarla porque Patanjali en los Yoga Sutras la define como uno de los 5 factores causantes del sufrimiento. ¿Sabían? Patanjali dice, uno debe controlar la mente, ya que de esta manera uno se libera del sufrimiento. Por el control de las fluctuaciones mentales, uno puede liberarse del sufrimiento, dice Patanjali. ¿Cuáles son estas fluctuaciones mentales? Conocimiento correcto, pensamiento imaginario, ilusión, dormir y memoria. A su vez hay 5 estados mentales, ¿no? El estado perturbado, confundido, distraído, concentrado y controlado. Ahora Patanjali dice, si no controlamos la mente, vamos a estar sujetos al sufrimiento. Y luego él dice, digamos, cómo está compuesto este sufrimiento. Este sufrimiento está compuesto por los 5 factores, dice él, causantes del sufrimiento. Esto es interesantísimo, ¿no? Son la ignorancia, el egoísmo, el odio o la ira, el deseo a la pasión y el excesivo apego a las cosas. Ignorancia, egoísmo, pasión, deseo excesivo, ira. La ira siempre requiere de una víctima y cuando esa víctima no se halla afuera, se vuelve a hacer lo mismo. Y el 5.º factor, el excesivo apego a la vida y a las cosas. Y él luego define uno por uno qué significan. Entonces, cuando él define, por ejemplo, la ignorancia, él lo define como la raíz de todos los factores siguientes causantes del sufrimiento. Digamos, son 5 factores: ignorancia, egoísmo, ira, deseo excesivo y excesivo apego. Pero la ignorancia es como la causal de todo lo que viene después. Entonces, por eso es que Krishna en este capítulo 4 le da tanto énfasis al conocimiento, para evitar que entremos y caigamos a planos de mucha insatisfacción, de mucha confusión. Por eso, todas las dudas, dice Krishna, que hayan surgido en tu corazón debido a la ignorancia, habrán de ser contadas con el arma del conocimiento. Entonces, armado con el yoga, levántate y lucha. Digamos que el yoga nos vuelve guerreros y guerreras espirituales, ¿no? Entonces, digamos que, a ver, dame un segundito que acá dice lío. Aquí estamos. El propósito principal, ¿sí?, de las enseñanzas de Krishna, ahí dice, ¿no? El propósito principal de las enseñanzas de Krishna en estos primeros capítulos, de lo que va hasta ahora del 1 al 4, es despertar a Arjuna y a nosotros, ¿sí?, Arjuna y a nosotros, de la ilusión de una vida centrada en la interacción de los sentidos y los objetos de los sentidos. De ahí el propósito de llamar a Krishna con el nombre de Rishikesh, que significa, es un nombre de la divinidad Rishikesh, que quiere decir aquel que controla o que permite, el controlador de los sentidos, el amo de los sentidos. Ya que mediante el control de los sentidos se abre el camino al conocimiento del ser, Dios, y la relación y la unión en relación trascendental de ambos. Bien, entonces, hasta aquí llegamos con este capítulo número 4. Recordemos, capítulo número 2, hemos visto resumen del contenido del Bhagavad Gita, ¿sí? Hemos visto, es uno de los capítulos más largos, 72 versos. Capítulo 3, hablando principalmente del Sankhya Yoga, ¿sí?, el estudio analítico, tanto material como espiritual de los objetos, centrado principalmente desde el verso 16 al 30, definiendo la naturaleza del alma. Capítulo muy interesante. Luego hemos visto el capítulo número 3, Karma Yoga, el yoga de la acción. Aquí Krishna habla principalmente de la acción, de la importancia de la ofrenda, de la devoción.
también llamado Buddhi Yoga, este capítulo, ¿no? Acción con inteligencia. Luego, capítulo número 4, el que estamos viendo hoy, llamado Jnana Yoga, el yoga del conocimiento. Así como en el 3, Krishna le dio un especial énfasis a la acción, en este capítulo 4 hemos visto se le ha dado un énfasis particular al conocimiento. ¿Por qué? Porque en el capítulo 5 se va a conjugar ambas plataformas, tanto la acción como el conocimiento. Uno de los capítulos más importantes del Bhagavad Gita, que va a ser transmitido nuevamente el próximo viernes, ¿sí? A las 20 horas. Así que muchas gracias por compartir hasta esta transmisión y dejamos espacio por si tienen preguntas y demás dudas.